el comentario final del encuentro con Facundo Rivera. Muchas gracias, Marcelo. Segundo triunfo consecutivo de Newell's en esta Copa de la Liga en 2 presentaciones. Un partido que decíamos en la previa, había promesa de buen partido, de un partido con acción. Porque tanto Lanús en su estreno como Newell's también en su estreno victorioso habían marcado de que cada uno con su libreto eran 2 equipos que iban a buscar atacar. Alguno con una forma más directa, otro siendo un poco más retórico, pero había argumentos como para en este partido que uno pudiera decir hay material en ambos lados. Y ya el partido a los 6 minutos nos había dado un spoiler de lo que iba a ser, o al menos de cómo iba a ser la manera de atacar de Newell's. A los 6 minutos, la primera jugada del partido la tuvo Newell's con un centro de Martino y un cabezazo desviado de Colo Ramírez, que ya demostró en su primer toque que está donde tiene que estar en el momento que el partido lo pide, algo que después se iba a demostrar en el segundo tiempo. Pero bueno, decíamos, en ese primer tiempo que fue de ida y vuelta, pero que no hubo tantas situaciones de gol, fue más un partido de llegadas con un Newell's que buscó involucrar a mucha gente en el ataque, atacar por los costados y plantarse en el campo de Lanús, y un Lanús que por momentos le convenía replegarse y que por otros momentos cuando atacaba era directo, pelotazo de los centrales hacia la posición de Jonathan Torres y que le ganase a Velázquez o a Glavinovich. El partido estaba armado así: Lanús con esas pelotas largas, incluso si tenía que buscar combinaciones con la izquierda, por la izquierda, con Marcelino Moreno buscando asociarse, y un Newell's que todo, cuando empezaba, lo hacía por los pies de Banega, que tenía a Guillermo May y a Brian Aguirre como partícipes necesarios en cada ataque, y sobre todo los que le daban alas al equipo y a los ataques eran Martino y Méndez, más Martino que Méndez en el primer tiempo. Y hasta el gol a los 28 minutos, la apertura del marcador, Newell's estaba buscando encontrarle la mano al partido a partir de los robos en la mitad de la cancha, de alguna jugada que lo hiciera salir rápido, que lo encontrara mal parado a Lanús, porque incluso por cómo estaba presentado el partido, así se iba a abrir el partido, así se iba a abrir el marcador, con algún descuido de alguno de los dos equipos y alguno de los dos, tanto Lanús como Newell's, anticipándose al error del otro. Y fue Newell's el que le tocó hacerlo, una pérdida de pelota de Lanús en salida, en un terreno que no estaba en las mejores condiciones, que May lo olió porque minutos antes ya había habido una mala entrega en la salida de Lanús, que se había ido al lateral. Aquí buscó inducir el error del defensor de Lanús, le robó la pelota, encaró una carrera primero hacia el remate para su zurda, luego se fue encorvando, fue sprintando desde la derecha hacia el centro, descargó y el que apareció vacío y como un tren desde la izquierda fue Brian Aguirre, que abrió el pie, remató, no con tanta potencia, pero sí con la altura necesaria, media altura, para que Lucas Acosta no llegara y para que Newell's abriera a los 28 minutos el marcador de un partido en el que incluso con momentos altos y bajos siempre lo iba a tener en el foco, en el eje. Y en ese primer tiempo, incluso a partir de ese gol, Newell's se encontró cómodo porque empezó a descansar en los toques cortos de Banega, en las recuperaciones de Fernández Cedrés, y en un Newell's que incluso cuando Lanús lo atacaba con esas pelotas verticales, con esas pelotas frontales, encontraba la muy buena gestión de Velázquez o de Glavinovich, ambos dos turnándose, a veces más al límite, a veces más holgados, pero desactivando los intentos de ataque de Lanús. Así se consumió el primer tiempo. Newell's era superior en un partido con más vértigo, que llegadas claras, y decíamos qué tanto estaba
dispuesto a ceder o a arriesgar Lanús en el segundo tiempo para cambiarle la fisonomía al partido. Bueno, se lo tuvo que replantear incluso de una manera más seria, porque la realidad es que a los 8 minutos del segundo tiempo Newell's le dio el golpe de gracia al partido y a partir de allí el cotejo tomaría un rumbo definitivo. ¿Y de qué manera se gesta este segundo gol de Newell's? Bueno, con la jerarquía de varios de los refuerzos que Newell's trajo en este mercado, que a la Riera le han permitido poder incluirlos desde el arranque del campeonato y que incluso sin estar en una sintonía fina todavía, con pequeños detalles, han marcado la diferencia. En este caso, la diferencia es el gol. Porque a los 8 minutos, en una jugada que había iniciado en una primera jugada Franco Díaz, la jugada se reinicia. Fernández Cedrés es el que conduce, el que cede a Vanega con un toque de una calidad en el que le da la razón a la Riera diciéndole que es un exquisito del fútbol, un toque exquisito, preciso. La pelota se abre y encuentra a Armando Méndez totalmente vacío, buscando ese fondo de cancha, y Armando Méndez ejecutando el centro de la muerte para que lo encuentre por segunda vez en el partido, en el lugar donde tenía que estar, en el lugar donde están los 9 y en el que Newell's durante tanto tiempo pidió a gritos tener a alguien, a un especialista, a un matón del área. Estamos hablando de Juan Ignacio Ramírez, que con una definición, con un raudo remate, pierna derecha, termina marcando el segundo gol y cifras definitivas del partido, que incluso le faltaba casi todo un segundo tiempo por jugarse, y en el que a partir de ese segundo gol obligó a Zielinski a meter 3 cambios, y uno de ellos, un futbolista de los que ingresó en esa ventana, Luciano Boggio, fue el que le puso de alguna manera signos de pregunta a este triunfo de Newell's, que si uno lo veía por la eficacia y por lo que daba cada uno en el partido, parecía que iba a ser incontestable. Bueno, el partido tuvo incertidumbre, y si lo tuvo fue porque Luciano Boggio entró, hizo jugar con pelotas paradas, con pases en profundidad, pidiendo la pelota, y le costó a Newell's marcarlo. Y incluso hacia los últimos 20 minutos ya a Newell's le costó físicamente el partido. Algo totalmente lógico si uno tiene en cuenta el desgaste que había hecho Newell's, las características del partido, bueno, el factor climático del día de hoy y demás. Pero ninguna de esas cosas, ninguno de esos peros subieron al marcador. Lanús no pudo abrir el partido, y la eficacia de ese primer tiempo con Brian Aguirre, de ese segundo tiempo con ese gol de Ramírez, le permitieron a Newell's, al menos con ese 2-0, tener una diferencia tranquilizadora y grande en el partido. 2 goles es mucho en el fútbol argentino, 2 goles de ventaja hablo, y vaya si se terminó marcando como esa cifra definitiva. La tendencia después del 2-0 estuvo clara, Lanús yendo, Newell's resistiendo, y en todo caso, si Newell's quería liquidar el partido antes, lo iba a tener que hacer con el golpe de gracia en algún contraataque que tuvo, pero que no pudo terminar bien, se notó. Por eso decimos que le faltó cuarta y quinta marcha hacia el final del partido de Newell's a la hora de atacar. Claro, todos los esfuerzos estuvieron puestos en tratar de contener a un Lanús que, con el buen ingreso de Boggio y que con tanto delantero, ingresó Leandro Díaz, ingresó Augusto Lotti, con tanta presencia en el área, obligó a Newell's a tener que retrancarse sobre el arco de Macaño. Así fue entonces el partido de Newell's, un triunfo importante, un triunfo que le da seguridad, que le da certezas a la Riera, desde ya, que le da seguridad a muchos de estos futbolistas y confianza en un equipo que la necesitaba porque había terminado con la moral bajo el suelo tras lo que fue el año pasado. Y justamente un La Riera que se juega mucho en este fútbol argentino, no solo por
el desafío de ser extranjero, ser técnico extranjero en el fútbol argentino, sino por la gran presión que tiene Newell's en los últimos años. En cuanto a los rendimientos individuales, bueno, poco que decir de Banega, otro partido de oficio y de bisturí, se puso el overol cuando había que hacerlo, generó faltas, recuperó muchísimas pelotas, pero sobre todo lo que más destaca en su juego es cómo hace jugar a este equipo en la mitad de la cancha. Encontró ese eje, ese cerebro en la mitad de la cancha Newell's, y quizás todavía no en su máximo esplendor, pero sí Banega ya empieza a mimetizarse con lo que tiene que ser este Newell's versión 2024, si uno tiene en cuenta que dos de los grandes caballos de batalla de este mercado de pases en Newell's han sido justamente el retorno de Banega y el ingreso de Ramírez, que ya empezó a pagar con goles, porque goles son amores, en este 2024 ya, de Newell's, intentando ser muy distinto justamente al 2023. La figura del partido, un jugador que no estuvo en el marcador, pero que hizo todo lo posible para que Newell's pueda tener esas situaciones de gol, que se esforzó sin pelota, que fue solidario, porque justamente a la jerarquía y a la calidad hay que acompañarla de esfuerzo y sacrificio, y ese jugador es Guillermo May. Fundamental en el primer gol, voluntarioso para marcar, para hacer la tarea sucia, y que hoy ha tenido, incluso en una posición, siendo un jugador funcional y no posicional, siendo volante por derecha cuando había que hacerlo, siendo enlace cuando había que hacerlo, siendo punta cuando la jugada lo pedía. Hoy May se concentró más en su función que en su posición, y eso permitió que Newell's fluya, que Newell's sea un equipo, y que Newell's, primero que abra el marcador, y después, cuando hubo que resistir, bueno, May se puso el overall, recuperó un montón de pelotas, generó faltas y ha redondeado su primer gran partido en Newell's, un partido que lo ubica hoy como la figura de la noche, que es justamente Guillermo May, el ex Danubio. Hablamos de May, hay que hablar de Ramírez también. Un penal en movimiento, un centro atrás preciso, y bueno, hizo un poco de lo que tiene que hacer un 9, que es justamente meter la pelota adentro de los tres palos, pero sobre todo estar cuando la jugada pide, cuando una jugada rápida, cuando una jugada precisa en velocidad pide definición por el centro. Esa es la zona del 9, y ahí ha estado Ramírez, y va a estar siempre. Será cuestión entonces, quizá en algunos casos, de su efectividad para plasmarlo en la red, y en otros casos de sus compañeros para hacer llegar esa pelota a la zona en la que tiene que estar. Es un gran arranque de Newell's hasta ahora en estos primeros 180 minutos de la era Larriera. Hoy, ganándolo con autoridad. También lo había hecho en Central Córdoba de Santiago. Es cierto, hubo matices en ambos triunfos. En uno fue sobre el final, incluso en la penúltima, porque en la última casi se lo empatan. Hoy también sufrió en el partido, sobre todo al final. Lanús creo que mereció marcar un gol hacia el final del partido. Sin embargo, en el arranque de este 2024 Newell's lo hace de una manera muy distinta a la que transitó el año pasado. Con la eficacia y con la suerte, al menos en este debut, de su lado, con los refuerzos en cancha y no en el banco de los suplentes, y con un ciclo Larriera que comienza dando frutos, con un buen arranque desde lo numérico, desde lo futbolístico, con variantes que incluso a Newell's le urgían en la segunda mitad del 2023. Pero lo pasado ya es pasado, y en este presente hoy tenemos a un Newell's habiendo ganado sus dos primeros partidos y habiéndole dado la razón en un montón de cosas a todas esas carencias que uno o que varios de nosotros habíamos marcado que le habían faltado en el año pasado. Eficacia en el área, un finalizador y variantes en el ataque. Bueno, hoy lo ha demostrado con los goles de Ramírez, con el gol de Ramírez, con la recuperación de la confianza de Aguirre, con un May voluntarioso por intermedio de Larriera, y con un Ever Banega que ha llegado y ha vuelto al fútbol argentino para jugar y hacer jugar a sus compañeros. Triunfo de Newell's merecido en la Fortaleza por 2-0 con los tantos
de Aguirre y de Ramírez. Comentario final por Nacional en la voz de Facundo Rivera.